Hello everybody, welcome to the English class session 14. Now we are going to talk about passive voice, but in the past. El día de ayer hemos hablado acerca del pasivo, pero en el presente. Ahora nos toca en el tiempo pasado. Como habíamos dicho en un inicio, los pasivos es cuando el foco está en el resultado, más no quien hace la acción. En el tiempo presente es exactamente lo mismo, solamente que vamos a ver las oraciones en tiempo presente. Ejemplo, esta es una oración active. My grandfather built the house in 1935. Mi abuelo construyó la casa en el año 1935. My father, que vendría a ser mi sujeto, que hace la acción, que hizo, construyó su casa, esta casa en 1935. En el caso del pasivo, mi foco no va a quien hace la acción, sino al resultado. Entonces sería, this house was built in 1935 by my grandfather. Esta casa fue construida en el año 1935. ¿Por quién? Por mi abuelo. Es decir, que ahora el sujeto va a ir al último y el objeto, que vendría a ser mi resultado, va adelante. Luego, el verbo to be, obviamente en el tiempo pasado, que vendría a ser was, más mi verbo en participio, que vendría a ser built. Otro ejemplo, usamos el we. We wrote a letter. Nosotros escribimos una carta. A letter was written by us. La carta fue escrita por nosotros. Como estamos hablando de una sola carta, usamos was. Entonces, la estructura es de la siguiente forma. Es el resultado o la final forma más el verbo to be más mi verbo en participio. ¿Cuándo usamos was y cuándo usamos were? For example, active, mi oración active. I wrote a composition last week. Escribí una composición la semana pasada. A composition was written last week by me. La composición fue escrita la semana pasada por mí. Estamos hablando de una sola composición, por eso decimos a composition. Entonces vamos a usar el verbo to be, was, because it's for singular. I wrote 4 compositions last month. Escribí 4 composiciones el mes pasado. 4 compositions were written last month by me. 4 composiciones, en este caso vamos a usar were because it's for plural. Luego mi verbo y mi complemento, last month by me. Ahora vamos a hablar acerca del presente perfecto continuo. El día de ayer habíamos hecho mención al presente perfecto. Ahora vamos a verlo en continuous. El presente perfecto, tanto el presente perfecto como el continuous, tienen el mismo motivo. Es decir, es cuando la situación empezó en el pasado y sigue repercutiendo en el presente. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, en el presente perfecto continuous va a ser la misma situación, pero en un periodo de tiempo. Por ejemplo, she has been studying since 8 o'clock. Ella viene estudiando desde las 8 de la noche. Desde las 8 en punto. ¿Eso qué quiere decir? Que desde las 8 hasta ahora ha pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pudo haber sido 2 horas, 3 horas, 4 horas, no importa, pero es un periodo de tiempo. Entonces ella estaba estudiando desde las 8 en punto. I have been watching English book in the park.
Yo he estado observando el libro de inglés en el parque. Nuevamente, ha pasado un periodo de tiempo, no sé cuánto, pongámosle 2 horas, y eso quiere decir que en el periodo de tiempo es mi continuous. El have y el has es mi auxiliar del presente perfecto. Usamos el has para los pronombres de tercera persona y el have para los pronombres de primera y de segunda persona. Muy bien, ¿cómo vamos a estructurar cuando mi oración es en positivo? Sujeto más have o has, dependiendo del pronombre que vamos a usar, más el been, que vendría a ser el verbo to be, en participio, más mi verbo en gerund, o sea, en gerundio, en ing, y más mi complemento. Por ejemplo, he has been studying English for 2 weeks. Ella viene estudiando inglés por 2 meses. O desde hace 2 meses. Es decir, que ella lleva 2 meses estudiando inglés hasta el día de hoy. They have been, otro ejemplo, they have been watching. Ellos estaban observando el libro de la universidad. Vamos a completar esta oración. They have been watching the book in the university. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar nuestras oraciones en negativo? Igual que el positivo. Sujeto, pero esta vez ya no vamos a poner have and has, sino haven't o hasn't, dependiendo del sujeto que utilices. Más el verbo to be, más mi verbo en hierro y luego mi complemento. Por ejemplo, he hasn't been studying English for 2 weeks. Él no ha estado estudiando inglés desde hace 2 semanas. O they haven't been watching a book in the university. Ellos no han estado observando el libro en la universidad. Luego, ¿cómo fomentamos hacer para preguntas? Recuerden que cuando hacemos preguntas cerradas, es que son las preguntas de sí o no, el auxiliar pasa adelante, es decir, el have o el has, dependiendo de qué auxiliar vas a utilizar, más el sujeto, más el verbo to be, más mi verbo en gerund, es decir, en gerundio. Y luego mi complemento, y no te olvides el signo de interrogación. Por ejemplo, he has been studying English for 2 weeks. ¿Él ha estado estudiando inglés desde hace 2 semanas? Las posibles respuestas, tanto afirmativas como negativas. Por ejemplo, si es positivo, yes, he has. Recuerda que se responde en función al auxiliar que utilices como pregunta. Si quiero contestar en negativo, no, he hasn't. Y si quiero refutar, podría ser una opción, he has been studying French for 2 days. Él ha venido estudiando francés por 2 días. ¿Qué pasa cuando ponemos un WH question? ¿Qué son los WH questions? Lo habíamos visto en las clases pasadas. Son las preguntas abiertas. ¿Cuáles son las posibles preguntas abiertas? Por ejemplo, when, dónde, who, quién, why, por qué, where, a dónde, ¿de acuerdo? Which, cuál, etcétera. Por ejemplo, who has been studying English for 2 weeks? ¿Quién ha estado estudiando inglés por 2 semanas? Mi respuesta, ¿cómo sería? Peter has been studying English for 2 weeks. Peter ha venido estudiando inglés por 2 semanas. Where has he been studying? ¿Él dónde ha estado estudiando? He has been studying English for Caracas City. Él ha venido estado estudiando desde la ciudad de Caracas. ¿Verdad?
Y otro, when has he been studying? ¿Dónde o cuándo han estado estudiando? He has been studying English for 2 weeks. Sí, entonces, recuerden que si queremos hacer con WS question, pasa al inicio, luego ya viene mi auxiliar, mi sujeto y mi verbo. Muy bien, recuerda que en el participio son 2 tipos de verbos, tanto verbos regulares como irregulares. Estos verbos regulares e irregulares, especialmente los irregulares, son los que tenemos que memorizar. Eso es para poder hacer nuestras oraciones de presente perfecto. Sin embargo, para poder hacer nuestras oraciones de presente perfecto continuos, solo necesitamos el sujeto, más el auxiliar, más el be, más mi verbo en gerundio y luego mi complemento. Una de las maneras para poder reconocer cuando sabemos o cuando utilizamos el presente perfecto, una de las características es el since y el for, que significa desde o por. Por ejemplo, I have been playing the piano since 2000. Yo vengo tocando piano desde el 2000. Entonces el since en español vendría a ser desde. Desde el 2000. El 2000 es mi punto de partida hasta el día de hoy. Otro ejemplo. I have been playing the piano for 5 years. Yo vengo tocando piano por 5 años. El for no vendría a ser mi punto de partida, sino mi cantidad. La cantidad, en este caso, de años. Puede ser de meses, puede ser de días, de segundos, de semanas, etc. Entonces, como habíamos indicado, since es mi punto de partida, es decir, parto del año 2000. Y ahora, bueno, debería ser este el 2000. ¿De acuerdo? De 2005. Y ahora imaginemos que estamos en el 2005. ¿Sí? Imaginemos que estamos en el 2005 y yo comencé a hacerlo del año 2000. Prácticamente han pasado 5 años. Entonces, el since es como decir desde. En cambio, en el for lo usamos para un periodo de tiempo. Como habíamos dicho, de que empezamos del año 2000 hasta el 2005, ¿cuánto tiempo ha pasado ahí? 4 por 5 años. 5 años es mi periodo de tiempo. Entonces sería for, que en español vendría a ser por 5 años. ¿Sí? Entonces sería mi oración. I have been studying at this school for 5 years. Por 5 años. Muy bien, that's all for today. Thank you for watching.